Buenos días, hermanos. Hoy 2 de mayo la Iglesia celebra la memoria de San Atanasio de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia y uno de los padres de la Iglesia de Oriente. Atanasio nació en Alejandría en torno al año 295 y desde niño tuvo noticia de las sangrientas persecuciones emprendidas por el Imperio Romano contra los cristianos. En el año 326 fue ordenado sacerdote por el obispo Alejandro, obispo de Alejandría, patriarca de Alejandría, a quien sirvió como secretario. Tuvo una elevada formación en filosofía, gramática y teología. Dominaba el griego en sus distintas variantes, así como el copto, la lengua propia del Egipto cristiano. Desde joven demostró talento para escribir, don que supo utilizar después como teólogo y como pastor de almas. Sus 2 primeros escritos fueron contra los paganos y sobre la encarnación del Verbo. Con todo, lo que hizo célebre a Atanasio fue la controversia que libró contra los arrianos y los arrianistas. Esta doctrina calificada de herética tuvo por autor a Arrio, presbítero del norte de Alejandría, quien sostenía que Cristo no era verdadero Dios, sino una criatura excepcional, maravillosa, por encima de todos los hombres, pero no más que criatura creada por Dios, un hombre más dentro de la humanidad. Y por tanto, no era verdadero hijo del Padre, y tampoco de ninguna manera eterno, es decir, homoousios, consustancial con el Padre. Una postura que de este tipo tendría consecuencias terribles para la comprensión del misterio de Dios y de la fe, de Dios como uno y trino, y para la obra de la redención. El obispo de Alejandría por aquellos días, Alejandro, llevó consigo a Atanasio para que participara con él en el concilio ecuménico de Nicea, con el propósito de combatir a los partidarios de Arrio y pedirle a éste una retractación, a Arrio. Aunque al principio Atanasio jugó un papel secundario en el concilio, su elocuencia fue tal que lo llevó a presentar una refutación, es decir, argumentar en contra de Arrio de un modo público, quien no se retractaría y por ello sería excomulgado. Atanasio envió numerosas cartas a los obispos de Oriente, en las que advertía del peligro que suponía tergiversar la doctrina de Cristo, advirtiendo además que asumir las posiciones heréticas devendría en la excomunión del que profesase o defendiese tal herejía arriana. Mientras tanto, la controversia en Alejandría llegó a oídos del emperador Constantino, quien decidió poner fin al debate enviando un conciliador. Lamentablemente, la polémica se había extendido ya casi por todo el oriente cristiano, y las medidas de Constantino no dieron mayor resultado. El emperador sabía que esta controversia debía ser resuelta prontamente e impedida su difusión por Occidente, que no lo pudo evitar, porque hasta la España visigoda llegó el arrianismo. Por tanto, fue una herejía, una falsa fe cristiana muy extendida, muy asimilada por el pueblo de Dios. A la muerte del obispo Alejandro, Atanasio, por aclamación, fue elegido como su sucesor, obispo patriarca de Alejandría. Desde ese momento, el santo fue reconocido como defensor de la verdadera fe, algo que quedó en evidencia por su participación en el concilio de Nicea. Simultáneamente, se fue convirtiendo en el gran enemigo de los herejes, quienes aún tenían poder e influencia social, político y religioso, especialmente entre las figuras políticas y algunos obispos. Los arrianistas no cesaron de hostigar a Atanasio hasta que lograron que fuera desterrado de Alejandría, cosa que sucedió en varias ocasiones. El sucesor del trono imperial, Constancio II, el hijo del emperador Constantino, el Grande,
estaba bajo la influencia del obispo arriano Eusebio de Nicomedia. Por su lado, Atanasio era ya blanco habitual de los ataques provenientes de los círculos políticos. En el año 356, 5.000 soldados rodearon el templo donde vivía San Atanasio. 5.000 soldados, con el propósito de arrestarlo. El obispo logró escapar y huyó al desierto, donde fue acogido por los monjes anacoretas, los hijos espirituales de San Antonio Abad. Desde el destierro siguió escribiendo los fieles de Alejandría y escribió la biografía de su querido Antonio Abad, amigo, santo y compañero. En el año 362, 6 años después, el nuevo emperador Juliano el Apóstata emitió un edicto en el que pedía el regreso de todos los obispos exiliados. Sin embargo, los consejeros de Juliano percibían a Atanasio como un hombre peligroso y lograron que el emperador lo enviara de nuevo al destierro. El santo se escondió en el desierto hasta que Juliano murió. Entonces volvió a Alejandría por mandato del nuevo monarca, del nuevo emperador, Valente. El santo volvería a ser enviado de nuevo al exilio, 3 años después, en el 365, por tercera vez. Pese a estas tribulaciones, Atanasio se mantuvo firme en la doctrina y su enseñanza. Su regreso definitivo a Alejandría se produjo por aclamación popular, ya que la ciudad lo reclamó siempre como el verdadero pastor y obispo de su pueblo y de sus almas. San Atanasio murió el 2 de mayo del año 373, luego de haber servido como obispo durante 45 años y haber pasado un total de 18 años exiliado de su patria, de su tierra y de su sede, de su diócesis. Escribió numerosas obras muy estimadas que forman parte del magisterio y de la tradición de la Iglesia, por las cuales ha merecido el honroso título de doctor de la Iglesia y padre de la Iglesia, uno de los 4 padres de la Iglesia de Oriente. Nos confiamos hoy a su intercesión, a él le aclamamos en las letanías y le pedimos hoy: San Atanasio, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!